Bien, estudiantes reciban el saludo del Colegio Basili. Vamos a desarrollar el curso de geometría que está dirigida a los estudiantes del segundo de secundaria. El tema a desarrollar el día de hoy eh, es líneas notables asociadas a un triángulo. Dentro de las líneas notables asociadas a un triángulo tenemos en primer lugar la bisectriz. Bisectriz. Una bisectriz es aquella línea que divide a un ángulo en dos ángulos de igual medida. Observa, en este caso B es una bisectriz en el triángulo. Divide a este ángulo en dos ángulos de igual medida, teta y teta. Es una bisectriz interior, está dentro del triángulo. Pero también podemos trazar una bisectriz exterior. En el triángulo ABC, BE es una bisectriz exterior, ¿no? Observa que de todas maneras divide al ángulo externo en dos ángulos de igual medida. Entonces decimos que una bisectriz es aquella línea que biseca o divide un ángulo en dos ángulos de igual medida, como se observa. La otra línea notable, que es muy conocida, es la altura. Observa en el triángulo ABC. BH es una altura. La altura siempre es perpendicular a la base. BH es perpendicular a AC. Por lo tanto, BH es altura. Siempre la altura forma el ángulo de 90 grados, precisamente porque es perpendicular, ¿no? En el gráfico, BH y AC son perpendiculares. Dentro de este triángulo, la altura está en su interior. Por lo tanto, se dice una altura interior al triángulo. Cuando es un triángulo obtuso, tiene que prolongarse y se traza la altura BH. Y siempre forma el ángulo de 90 grados, la altura. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto dos líneas notables. Bisectriz, aquella línea que divide a un ángulo en dos ángulos de igual medida. Altura, cuando se traza la altura, siempre es perpendicular y siempre forma el ángulo de 90 grados. Entonces, tener en cuenta estas definiciones. Luego vamos a tener a la mediatriz, observa. Es aquella recta coplanar a un triángulo y que corta de manera perpendicular y en su punto medio de lado. Observa. La recta L es una mediatriz. ¿Ya? ¿Qué característica tiene la mediatriz? Primero, que divide a uno de los lados del triángulo en dos medidas iguales, ¿no? A es la medida de este lado y el otro también necesariamente tendría que ser A porque estamos tratando de la mediatriz. La mediatriz divide a un lado en dos lados de igual medida, en dos partes iguales. Además, forma un ángulo de 90 grados, la mediatriz. Dos características importantes. Trazo la mediatriz, forma el ángulo de 90 grados, además divide el lado en dos partes de igual medida, la mediatriz. Y en el 4 vamos a ver a la mediana. Es aquella línea que divide a un lado en dos partes iguales. ¿De acuerdo? BM es una mediana. Como BM es una mediana, entonces divide al lado, a uno de los lados, en dos medidas iguales. A sería la medida de AM y la medida de MC también sería A. Por lo tanto, BM es mediana relativa a AC, porque yo también puedo trazar una mediana relativa a BC. Sería más o menos en esta dirección. Y divide también en dos lados con dos medidas iguales. ¿Cuántas medianas puedo trazar en el triángulo? Tres medianas. Tres medianas puedo trazar en un triángulo. Luego, vamos a ver la seviana. A diferencia de la bisectriz, de la mediatriz, de la mediana y la altura, la seviana es aquel segmento línea que parte de un vértice hacia cualquier punto del lado opuesto.
hacia cualquier punto del lado opuesto. Recuerda que la mediana divide un lado en dos partes iguales. Recuerda que la mediatriz divide un lado en dos partes iguales, además forma el ángulo de 90 grados. Y recuerda que la bisectriz divide un ángulo en dos partes iguales. Y la altura forma el ángulo de 90 grados o es perpendicular. Entonces, el aseviana es aquella línea que parte de un vértice hacia cualquier punto del lado opuesto. ¿Cuántas sevianas podía trazar en un triángulo? Infinitas sevianas, ¿ya? Infinitas sevianas. ¿Cuántas medianas puedo trazar en un triángulo? 3 medianas puedo trazar en un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, esos puntos son importantes tener en cuenta. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles son las líneas notables asociadas a un triángulo? ¿Cuáles son las líneas notables asociadas a un triángulo? Primero, vamos a ver las bisectrices interiores. Observa en este gráfico. Observa en este gráfico. AI y CI son bisectrices interiores. ¿Cómo sé que AI y CI son bisectrices interiores? Porque observa que al trazar CI formo dos ángulos de igual medida. Al trazar AI formo dos ángulos de igual medida, alfa y alfa. Cuando yo intersecto las dos bisectrices, forma el ángulo X. Observa el ángulo X. ¿Ya? Ese ángulo X, cuando yo quiero calcular, X es igual a 90 grados más teta, que es el ángulo que no está afectado por las bisectrices, sobre 2. ¿De acuerdo? X es igual a 90 grados más el ángulo que no está afectado por las bisectrices sobre 2. Eso sería, en primer lugar, la línea notable asociada a un triángulo, las dos bisectrices. La segunda es las bisectrices exteriores. Observa, hemos visto anteriormente las bisectrices interiores. Ahora observamos las bisectrices exteriores. El ángulo que se forma por las dos bisectrices exteriores, BE y CE, observen el gráfico, son dos bisectrices exteriores. BE es una bisectriz exterior precisamente porque ambos lados o ambos ángulos miden alfa y alfa. Y CE es una bisectriz exterior también porque ambos ángulos miden de igual medida, beta y beta. Al intersectarse estas dos bisectrices exteriores forman el ángulo X, observa el ángulo X, ¿de acuerdo? En el anterior, las dos interiores formaban el ángulo X. En este caso, las dos exteriores forman el ángulo X. Cuando me piden calcular el ángulo X, es igual a 90 menos el ángulo que no está afectado por la bisectriz sobre 2. ¿Se acuerdan ustedes que en la bisectriz interior se sumaba? Ahora vamos a restar en las exteriores para relacionar y darnos cuenta la diferencia. Luego vamos a tener la intersección de una bisectriz interior y una exterior. Observa, AE es una bisectriz interior al triángulo ABC. AE. ¿Y cómo me doy cuenta que es bisectriz? Porque tiene ángulos de igual medida. Observa aquí. ¿De acuerdo? Listo. Y el ángulo exterior es CE, beta y beta. Si yo intersecto la bisectriz interior AE con la bisectriz exterior CE, formo el ángulo o genero el ángulo X. ¿De acuerdo? Ese ángulo X es igual a la medida del ángulo que no está afectado por las bisectrices sobre 2. Entonces usted observa bisectrices interiores, bisectrices exteriores y una bisectriz interior y exterior, cómo resolver. Vamos a entrar a las aplicaciones. Observen el gráfico. Dice determina el valor de X.
¿Ya? Si usted se da cuenta, para resolver, me piden el valor de X, observe el gráfico. En el gráfico observo dos bisectrices exteriores, BE y CE. Dos bisectrices exteriores. Se genera el ángulo que se llama X. Y yo ya conozco la propiedad. Cuando son dos bisectrices exteriores, X es igual a 90 menos el ángulo que no está afectado por la bisectriz sobre 2. Entonces, recuerdo la fórmula y empiezo a desarrollar. X será igual a 90 menos. A cuenta de θ es el 20. 20 sobre 2. Sigo desarrollando. X será igual a 90 menos 20 entre 2, 10. Por lo tanto, tengo en conclusión que X es igual a 80 grados, el valor que me están pidiendo. Siguiente. Me dicen, encuentre el valor de X. Resolución, me piden el valor de X. Primero observo el gráfico, observo atentamente el gráfico y me doy cuenta de lo siguiente. AE es una bisectriz interior. CE es una bisectriz exterior. Y se forma el ángulo X. Esta es una propiedad conocida de un ángulo, perdón, de una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Recordando la fórmula, X es igual a el ángulo que no está afectado por la bisectriz sobre 2. Sencillo. Por lo tanto, X será igual al ángulo que no está afectado por la bisectriz, que sería 40 sobre 2. Resolviendo tengo X igual a 20. El siguiente problema, vamos a ver bien el gráfico. Resolución, me piden el valor de X. Muy bien. Observa aquí. Si usted se da cuenta, lo siguiente. Observa el puntero. Hay un triángulo A, en este caso sería un punto, y C, observa. Yo dentro de este triángulo que estoy seleccionando, observa aquí, me doy cuenta de algo, de que hay la intersección de dos bisectrices interiores, ¿de acuerdo? Dos bisectrices interiores. Pero para yo resolver este problema necesito el valor de este ángulo, ¿de acuerdo? Y no lo tengo el valor de ese ángulo, ¿ya? Y como no lo tengo ese valor de ese ángulo, yo voy a, digamos, encaminarme bajo esta situación. Primero, observa los trazos que se están realizando. El pescadito, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué dice el pescadito? 90 más 90, 180. Es igual a la suma de los dos internos. 80. ¿Cuánto sería este ángulo? Sería 100. ¿Sí o no? 90 más 90 es 180. La suma de estos dos internos, 80 más algo, debe dar más 180. Por lo tanto, necesariamente este ángulo es 100. Opuestos por el vértice. Listo, 100 grados. Ahora ya tengo, digamos, la forma que estoy buscando. Que en este triángulo que estoy, digamos, remarcando, observo que es un triángulo que tiene dos ángulos, dos bisectrices interiores. Entonces lo que voy a aplicar es, ¿no?, la propiedad de las bisectrices interiores. X es igual a 90 grados más el ángulo que no está afectado por la bisectriz sobre 2. Sigo desarrollando, voy a tener lo siguiente, X es igual a 90 grados más. ¿Quién es el ángulo que no está afectado por la bisectriz? 100 grados sobre 2. Desarrollando yo voy a tener 90 grados más 50, 100 entre 2, 50, y luego X será igual a 140 grados como resolución final. Bien, jóvenes, eso sería la clase del día de hoy. Gracias por la atención prestada.